En este vídeo de hoy te mostraré cómo revivir orquídeas cuando resulta que parece que están totalmente muertas y solo piensas tirarlas a la basura. Recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si es la primera vez que nos estás viendo o si ya lo has hecho en otras ocasiones pero todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Además, quiero pedirte que compartas con familiares y amigos que creas que les pudiera interesar y que me dejes un me gusta a este vídeo. Muchas gracias por tu colaboración. Para comenzar, vamos a cortar las raíces dañadas de nuestra orquídea. Recuerda que todos los utensilios de jardinería que utilicemos con nuestras plantas, antes de hacerlo deberán estar debidamente desinfectados. Así evitaremos pasar cualquier enfermedad de una planta a otra. Ahora vamos a cortar bien todas las raíces que están malas, que están podridas, y dejaremos solo la parte sana. Ahora enjuagaremos con agua limpia nuestra orquídea. Seguidamente secaremos el corte realizado. El siguiente paso es colocar un poco de cera de vela en la herida recién cortada. Esto ayudará a la orquídea a no perder agua y al mismo tiempo a que no le entren enfermedades fúngicas. El siguiente elemento que vamos a utilizar será la canela en polvo. Usaremos una cucharadita de canela en polvo. También vamos a necesitar 1 litro de agua hervida. Y los colocaremos en un recipiente de cristal y dejaremos a que repose mientras se enfría. Una vez frío y con la ayuda de un colador, filtraremos los residuos que los podremos tirar al cubo del compost. Y ahora remojaremos la orquídea en el agua de la canela durante 30 minutos. Mientras esperamos, metemos el resto del agua que nos ha sobrado en un pulverizador y comenzamos a pulverizar las hojas de una forma uniforme en la parte superior e inferior de las hojas. La canela tiene propiedades antisépticas, por lo que ayuda a eliminar muy bien los hongos e insectos dañinos para las orquídeas. Asimismo, la canela también contiene muchos minerales, vitaminas y aminoácidos que son muy beneficiosos para la reactivación de las orquídeas. Te aconsejo que pulverices tus orquídeas una vez al mes con este abono de canela para mantener tu orquídea protegida y sana. Una vez que se han pasado los 30 minutos después de remojar la parte de la orquídea muerta que hemos rescatado del agua de la canela, pues ya ha llegado el momento de buscar un tiesto o maceta para colocarlo. Lo mejor es utilizar un tiesto que tenga orificios en la parte de abajo para que se pueda realizar bien el drenaje. Comenzamos a colocar en el fondo de la maceta corteza seca de pino para cultivar orquídeas y esto es lo que mejor les va a las orquídeas. Y una vez hemos llenado la maceta con ella y colocado el resto de la orquídea en la parte de arriba, vamos a extender por la parte de la arriba, por toda la vuelta, musgo seco para orquídeas. ¿Veis las imágenes? Dejar en un lugar fresco y no regar durante una semana para que el hongo no le afecte y dañe a nuestra orquídea. Una semana después comenzamos a pulverizar el musgo y la orquídea y regar nuestra orquídea para mantener la humedad. Deberás de poner agua en el plato en el fondo de la maceta para
crear la humedad adecuada para que la orquídea reviva rápidamente. Así absorberá el agua que necesita. Taparemos la orquídea con la parte de abajo de una botella de agua que previamente habremos reciclado y lo habremos realizado unos cuantos agujeritos con el fin de que nuestra orquídea pueda respirar. Esta botella nos va a servir a modo de invernadero casero. Un mes después podremos comprobar que la ramita ha echado raíces. Uso un fertilizante orgánico compost para fertilizar la orquídea, que lo coloco debajo del musgo y ahora la riego y solo, me preocuparé de regarla e hidratarla bien una vez por semana. Resulta que a los 2 meses ya ha crecido y está preciosa. ¿Veis las imágenes? Espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un me gusta si todavía no lo has hecho y comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Por mi parte, gracias y un saludo. Te espero en el próximo vídeo.